Buenos días, alumnos de segunda primera, ¿sí? De la agrotécnica. Bien, el tema de hoy es planteo de ecuaciones, segunda parte, ¿sí? Primero nosotros vimos algunas ecuaciones básicas, ¿sí? Enunciados muy sencillos, que solamente tenemos que representarlos en forma muy fácil, ¿sí? Sabiendo algunos símbolos, algunos signos, algunas palabras, ¿sí? Es mucho de pensar. Y ahora van a necesitar pensar muchísimo más y observar detalladamente, ¿sí? Ahora ya no vamos a ir con simples enunciados, sino con algo mucho más complejo que son los problemas. A estos problemas vamos a encontrarle su ecuación y a la ecuación la vamos a resolver como nosotros ya comúnmente habíamos practicado anteriormente, ¿sí? Bien, en la última clase nosotros llegamos a la conclusión de que el planteo de ecuación es traducir un problema de un lenguaje escrito u oral a un lenguaje matemático. Bien, acá tenemos lo que es el lenguaje, ¿sí? Escrito, ¿sí? Y este es el lenguaje matemático. Este es el lenguaje que ustedes comúnmente hablan, ¿sí? Por ejemplo, el triple de la mitad de un número. Vamos a ir por partes para llevarlo al lenguaje matemático. Lenguaje matemático quiere decir letras y números. Letras y números. La letra es algo que nosotros comúnmente desconocemos, algo que no sabemos su valor, que pueden representar cantidades, objetos, peso, dinero, ¿sí? Varias cosas, pero es algo que nosotros comúnmente no conocemos. Por ejemplo, me dice, el triple, cuando se me habla de triple ya me hace mención a que hay una multiplicación. Y me dice también que es el triple, cuando dice triple me quiere decir 3, ¿sí? 3. Entonces coloco el 3 y el por porque ya me habla de triple, ¿sí? Bien, o cuando dice el doble, ¿sí? Después me dice el triple de la mitad de un número. De la mitad de un número. Cuando hablamos de mitad, hacemos referencia a una división y al número 2. ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros vamos a partir algo por la mitad, siempre se parte en 2. ¿Sí? Luego nos dice de un número. No nos señala qué número. Entonces, X. Puede ser X, puede ser Z, puede ser B, ¿sí? A lo que ustedes quieran llamarlo. En este caso X. Bueno, tenemos el lenguaje escrito y lo pasamos al lenguaje matemático. Es lo que nosotros estamos viendo en las clases anteriores, ¿sí? Bien, ahora nos dice, ¿cómo hacer planteo de ecuaciones? Escuchen. Ahora nosotros vamos, ¿sí? A realizar problemas, a resolver problemas, ¿sí? Que son mucho más complejos, algunos más difíciles, otros más fáciles, ¿sí? Primero, esto es un camino. Son pasos que nosotros tenemos que ir recorriendo y tenemos que ir respetando, ¿sí? Primero me dice enunciado verbal. Enunciado verbal y del enunciado verbal voy a la lectura e interpretación y de la lectura e interpretación paso al enunciado matemático y a la ecuación. ¿Sí? Enunciado verbal es el problema, lo que me está diciendo. Por ejemplo, Juan tiene 20 chupetines y los reparte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lectura e interpretación. Yo sé que no a todos les gusta leer, pero en este caso tendrán que leer una, dos, tres, cuatro, las veces que sea necesario, ¿sí? Bien, luego me dice interpretación, ¿sí? Cuando me habla de interpretación es cuando yo comienzo a analizar el enunciado, ¿sí? Voy sacando datos, voy haciéndome preguntas de quién habla, a qué se refiere,
qué es lo que se quiere encontrar, qué representaría la variable que nosotros no conocemos, ¿sí? Es decir, vamos a ir interpretando parte por parte del enunciado, ¿sí? Y para eso tenemos que leer las veces que sea necesario, ¿sí? Hago una lectura rápida, luego otra lectura más lenta y otra más lenta y así, ¿sí? Luego que ya interprete, ¿sí?, el enunciado, paso a realizar el enunciado matemático, es decir, ecuaciones, ¿sí? Voy a representar lo que yo saqué en ecuaciones, ¿sí? Luego de realizar esa ecuación, voy a sacar el valor de la variable, ¿sí? Y luego de ahí, bueno, comienzo a reemplazar y a darle una forma al enunciado. Bien, pero también hay pasos que debemos de tener en cuenta para la construcción de esta ecuación, obteniendo simplemente un problema, ¿sí? Primero dice, realizar una lectura detenida del mismo, es lo que comúnmente yo estaba diciéndole anteriormente, y nos dice también familiarizarnos, ¿sí?, con el problema es clave antes de empezar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo siempre cuando quiero saber algo, cuando quiero interpretar algo, cuando quiero resolver algo, tengo que leer, tratar de que llevarme con el enunciado o hacerme amigo de él, ¿sí? Y para eso necesito de un diálogo, tengo que dialogar con el enunciado, solito, me hablo, me pregunto, ¿sí? Luego dice el 2, una vez entendido el contexto y el tipo de problema de la ecuación que nos plantea, debemos realizar la extracción de datos. Bien, una vez que yo he leído, que he interpretado, saco todos los datos que tengo del enunciado. Lo extraigo, ¿sí? Lo saco. Lo coloco en orden, señalo de qué variable me está hablando, ¿sí? Sabe qué es lo que me está pidiendo, ¿sí? Y ahí entra el paso 3, ubicar la incógnita y representar. Pongo la X, ¿sí? O puedo poner la Z, la W, ¿sí?, cualquier letra. Y al lado pongo qué representa esa variable. A dinero, a peso, a edades, a años, a días, a meses. ¿De qué me está hablando? ¿De qué quiere saber mi enunciado? ¿Sí? Luego está el número 4. Bien, el 4 nos dice relacionar los datos construyendo una igualdad lógica. De ser posible, debemos relacionar la información con la realidad y a partir de ahí plantear la ecuación. Relacionar los datos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a realizar una ecuación, ¿sí?, a conformarla, esa ecuación tiene que tener un equilibrio, ¿sí? Eso es lo que teníamos anteriormente dicho. Bien, aquí esa ecuación tiene que tener lógica, ¿sí?, con el enunciado. Si el enunciado yo la tengo que leer parte por parte, y sacando datos, representando la incógnita, y para armar la ecuación me tengo que hacer muchas preguntas, ¿sí? Una de esas es, primero, ¿de quién me habla? ¿Sí? ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que me está pidiendo primero? ¿Qué es lo que me pide segundo? ¿Y a qué es igual esto? ¿Sí? Son preguntas claves que algunos se tienen que hacer. Todo enunciado tiene su lógica y por su lógica tendrán su respuesta. Entonces, para que la ecuación tenga coherencia en forma simbólica, tengo que hacer una buena lectura e interpretación. Recuerda, antes de construir la ecuación, tiene que haber una lógica que concuerde con el enunciado, ¿sí? Luego me dice resolver la ecuación. Bien, ya he planteado la ecuación, ya la puse con su primera parte, segunda parte, con signo igual, ¿sí? Ahora voy por la resolución de la ecuación. ¿Qué quiere decir? Aplico lo que yo ya sé, ¿sí? Las propiedades si es posible para encontrar
el valor de la variable. Una vez encontrado el valor de la variable, voy a darle respuesta, ¿sí?, a mi problema. Dar respuesta a la incógnita, ¿sí? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que he encontrado yo? ¿Sí? Es decir, me preguntan algo, tengo que responder. ¿Sí? No puedo no responder un problema, porque si no quedaría como algo que está perdido y que no tiene solución. Entonces tengo que darle una respuesta. Y para hacerlo un poco más fácil, para que ustedes puedan entenderlo, ¿sí? Porque sé que a veces le puede costar a ustedes entender palabras, ¿sí? Entonces vamos a ir a varios ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos que ustedes puedan guiar. En esos ejemplos vamos a seguir estos pasos.